pull it down a bit. We are live. That's okay. We're live right now on both. Good evening. Welcome to Jara International. Bienvenido a Yara Internacional. Thank you for tuning in. Facebook, Gracias por venir, gracias Facebook, Royal Presley School of the Word. Proyecto de Salud del Mundo. Tonight will be an awesome night Esta noche vamos a tener una noche maravillosa. by Apostle Morena. Apostle Marina Montilla. And I pray that the word Para crear esta gets palabra to you para ustedes, and you learn and poder aprender, take in every word. para coger cada una de las palabras. Father God, thank you for those Gracias Señor por todo aquello, that's able to attend, que todo aquello que han podido atender and for those that are here. y todo aquello que están aquí. Amen. Praise God. Gracias Señor. Amén. Amen. Gracias mi Dios. Good evening, good evening, good evening. Buenas noches. Sometimes we don't realize how difficult it can be Algunas veces no podemos saber lo difícil que está when we're in front of people. cuando estamos frente de algunas personas. It could be a little bit intimidating, Puede ser que sea un poco de timidez, but we're thankful to Pastor Sonia pero gracias por la pastora Saña jumping in and helping. que está aquí saltando, Welcome, ayudando. welcome, my son Andre. I see you, brother Andre. Gracias por mi hijo Andrés que está mirando ahora mismo, está conectado en Facebook. And all those who are joining both on Facebook and YouTube. Todo aquello que están conectados en YouTube y en Facebook, le damos las gracias por eso. What we're doing today Lo que vamos a hacer hoy is continuing es continuar with peace. con lo que es la paz, What is it you want is the title. con lo que tú quieres que sea el título, Do you want peace? porque si ese es el título, si tú quieres piensa, paz, sorry. And we're looking at Nosotros buscamos Psalm 121, Salmo 121, 1 through 6. del 1 al 6. Bendiciones, Daniel. Daniel? Brother Daniel, thank you. Gracias, hermano Daniel. Gracias. Psalm 121, Salmo 121, 1 through 6. del 1 al 6. I want to remind you Te voy a recordar that this is an interactive Bible study, que esto es un estudio bíblico interactivo and all those who have something to say, y todo aquel que pueda seguir whether in a comment or o question, puede comentar o puede preguntar, they are all welcome. estamos bienvenidos para cada uno de ustedes. So, Psalm 121, I will read it first in English, Yo voy a leerlo en inglés and then afterwards, Apostle will read it in Spanish. y después el apóstol Montilla lo va a leer en español. The word says, La palabra dice, I will lift up my eyes to the hills, from whence comes my help. My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep.
The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand, and the sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Amén. Y la palabra dice así, Salmo 121, del 1 al 6. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a reveladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Amén. Amen. So I want to look at Ahora vamos a buscar what is your perspective, qué es lo que tú estás esperando, because we're still qué es lo que tú looking estás pensando. at how we think Seguir buscando lo que tú estás pensando in order to achieve peace. en orden para conseguir la paz. So the question is, La pregunta es, how important ¿qué importante is God in your life? que es Dios en tu vida? Do you take him and put him on the back burner Porque si tú lo tomas y lo pones en la primera hornilla and then pull him out when you need him? y lo agarra cuando lo necesita, In other words, en otras palabras, when you're facing a crisis, cuando tú tienes tu cara en el Cristo, is that when you remember es solamente cuando tú recuerdas how to say, oh God, o cuando tú le dices, oh Dios, this is where eso es donde we only now experience que ahora tenemos una experiencia a need for God. que necesitamos de Dios. And what God wants Y lo que Dios quiere is for you to have a relationship with him es lo que quiere que tú tengas una relación con Él. so that when the time comes Para que cuando el tiempo venga, and there's an oh God moment, que venga el tiempo de Dios, you already have the peace que tú exactamente tengas la paz so that you would be able to go through whatever it is you're facing para tú estar disponible ahí pasar, no importa lo que te llegue, and not get high blood pressure, y así no va a poder tener una presión alta, have a heart attack, no va a tener un ataque del corazón or have high cholesterol. o va a tener un colesterol alto. For all of you who don't know, Porque todos aquellos que no saben, stress can induce your sugar levels to go up. porque el estrés te levanta la azúcar, So what is your perspective? que tú estás, Perspective. How do you see things? como tú puedes ver las cosas. I want to ask, Yo voy a preguntar, many times when we are going through, muchas veces cuando vamos pasando, it is only until we are going through that period solamente cuando vamos pasando de ese periodo, that we realize que nosotros reconocemos that the world doesn't stop. que la palabra no se detiene. It doesn't matter what trauma you're facing. No importa los dramas que tú enfrentes, The trauma is only for you. los dramas solamente para ti. The rest of the world continues to go on, El resto del mundo sigue caminando. and you feel all alone and by yourself Y ahora te estás sintiendo solo por ti mismo. because it seems like nobody cares. Porque tú crees que nadie está preocupándose. It seems like nobody understands. O que quizá que nadie está entendiendo. But the Lord himself is saying, Pero el Señor él mismo dice as he demonstrated in his word, que Él demuestre su palabra you're to look to him. y buscámoslo a Él. He's the only one you're supposed to look to. Él es el único que tú puedes buscar. Because every time you look to man, Porque cada vez que busca al hombre, they're going to fail your expectations. ellos van a romper tus expectaciones He's trying to get you, y tratan de tenerte. and this is the way we think. Y esa es la manera que pensamos. He's trying to get you Él trata de tenerte. to stop looking at the world
para que tú dejes de buscar el mundo, and the way the world operates, de la manera que el mundo opera and look at how he operates. y de la manera que él opera. So he gives you the strategies. Él te da la estrategia. But the problem with us El problema con nosotros is that we are hard-headed people. que somos cabeza dura para las personas We have a stiff neck. y tenemos una cinta en el cuello. So it's hard for us to turn Es difícil para nosotros regresar in the way we think. de la manera que pensamos. All right, so we were doing the way we think. Si nosotros actuamos de la manera que pensamos, And one of the things I looked at in research, una de las cosas que yo he buscado en el search, in research, en los resultados, is that there's a writing right now hay algo escrito ahora mismo that's showing there are 35,000 to 70,000 thoughts, 35,000 to 70,000 thoughts. que hay acerca de 35,000 a 70,000 pensamientos, But it gets even deeper pero eso es más profundo. because when you look at the totality of the way the brain operates, Porque cuando tú buscas la totalidad de acuerdo a lo que el mundo busca, it's actually 600,000 in 24 hours of thoughts. de acuerdo a esa escritura, dice que es 600,000 pensamientos. So imagine, Tú te imaginas, research is showing esos resultados enseñan 80% of your thoughts are wrong. que todo el 80% de esos pensamientos están erróneos. So all the thoughts you're having in a day, Y todos esos pensamientos que tú tienes en el día, when God says control your thoughts, cuando Él dice controlas tus pensamientos and the soul, y tu alma, which contains what? Anybody on Facebook or anybody on YouTube? What does the soul contain? ¿alguien sabe lo que el alma contiene? The mind, emotion, and the will. La mente, las emociones y la voluntad. So if research Los resultados que buscamos, Research is showing eso enseña up to 600,000 plus thoughts los resultados enseñan que 600,000 pensamientos per 24 hours. cada 24 horas. God is telling you, Dios te habla, control your thoughts controla tu mente, because 80% porque 80% is negative. es negativo. That's how weak we are. Esa es la manera que nosotros somos. The simplest thing, Simples cosas. whether you keep it in you Cuando tú la mantienes or you release it, o tú la sueltas, still results pero se mantiene en el resultado into 80% of negativity. del 80% negativo. So that will be the ending up of the way we are thinking Eso cambia de la manera que nosotros pensamos in an attempt to acquire peace, in a way to get peace. de acuerdo para poder obtener paz. Let's look at what we can do Puede buscar ahora lo que nosotros podemos hacer in our behavior. ahora en nuestros pensamientos. What way do you think we could do in our behavior, in action, En qué nosotros podemos hacer en nuestras actitudes that can change Para the way poder- we think? para poder cambiar la manera de pensar. Anybody want to take a guess? Be obedient. Yeah, but what does that mean? ¿Qué eso significa? Study the word. Know what the word says. Yeah, you could do it through studying.
Ok, tú puedes pasar por los estudios, To be more specific, puedes ser más específico study the word. para estudiar la palabra. What else would you be doing as you study? What else can you do? ¿Qué cosa más tú puedes hacer con el estudio? How about music? Worship. ¿Qué pasa acerca de la música o de la alabanza? Music is the language La música es la lengua that crosses all barriers of cultures. que corre a toda la cultura. Even if you sing off key, Aunque tú, even if you don't sing the way you think is correct, aunque tú no puedes cantar de la manera como tú quieres cantar, it's okay because the Lord said, está bien porque el Señor dice, make a joyful noise. pero que disfrute. And Yeah. it's about the heart, Es acerca del corazón, not about the actual work. no es acerca de verdaderamente la acción natural. Another action Otra acción is breathing. Does that make sense? Breathing? Breathing? hello, Hello? How to breathe? de la manera que tú puedes respirar. Gracias. Hola. Hello. Look at this. Everything we speak about is in Scripture. Recuérdate que todo lo que estamos hablando está en las Escrituras. Ezekiel 37, 4 and 5. Ezequiel 37, 45. Can somebody get it and read it? ¿Alguien puede buscarlo y leerlo? Ezekiel 37, Ezequiel 4 and 5. 37, 4, 5. He shows how important the breathing is. Who wants to read? Él te enseña la manera como tú puedes respirar. Ezekiel 37, verses 4 and 5. Again he said to me, prophesy to these bones, and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. So look, we started with the word, Nosotros comenzamos con la palabra. because when we study the word, Cuando comenzamos con la palabra, then we know what to say, nosotros podemos saber lo que podemos decir. and when we know what to say, Y lo que podemos decir, we can now prophesy to our situation, nosotros podemos profetizar nuestras situaciones, regardless of what it is, buscando lo que es. whether it could be sickness, Puede ser una enfermedad finances, o algo financiero divorces, o algún divorcio abandonment, o alguien que está en abandonment, being left alone, de que puede estar en tu soledad, rejected. rechazo With each one of those and more, y alguno de eso y más. when we learn how to rise above our situation with the word, Cuando empezamos y podemos entender o reconocer que podemos caminar por encima de las circunstancias, we are now speaking life to our situation. ahora podemos hablar la vida. When you La speak, situación. when you speak life, Cuando tú hablas vida, you're able to now have breath of God, the breath of God, ahora tú estás dispuesto a poder respirar la respiración de Dios. because the Bible says, Porque la Biblia dice, greater is he that is in you lo bueno que está en ti, than anything that's in the world. que es mejor que lo que anda en el mundo. So whatever's going on around you,
lo que va caminando alrededor tuyo. The Bible says La Biblia dice, every knee has to bow. cada rodilla debe doblarse. The Bible says La Biblia dice in the beginning was the Word, que el principio fue la palabra and then the Word became flesh. y después la palabra se hizo carne. So when the Word became flesh, Y cuando la palabra se hizo carne, He overcame the world. entonces él vino y trajo la palabra. So whatever's going on in the world around you, Entonces lo que está caminando alrededor tuyo, alrededor de la palabra, the breath of God that's in you, que la respiración de Dios que está en ti, when you use it to bring forth the Word, cuando tú empujas hacia adelante para traer la palabra and you speak to your situation, y tú le hablas a tu situación, you can now turn the negative into a positive. entonces tú puedes tornar lo negativo en positivo. How is that possible? ¿Cómo puede ser posible? Because we serve a God of the impossible. Nosotros servimos al Dios de los imposibles. We serve a God Nosotros servimos a Dios who will take the wrong and make it right. que nosotros servimos a un Dios que lo erróneo lo hace real. All we have to do Lo que tenemos que hacer is walk by faith es caminar por fe and not by what you're seeing. y no por vista. Every single thing Cada una de esas cosas that you are exposed to que tú confrontas o enfrentas, that has resulted into a crisis eso está para resolverse dentro de Cristo is going to go. y va a ir, It's not going to stay. no va a estar. All you have to do is hold on, Tú lo que necesitas es parar, aguantarlo and you'll see y tú vas a poder verlo today will become yesterday. que hoy va a ser mañana And the hope you're holding on to will be for tomorrow. y que tú no vas a poder aguantar lo que va para mañana. Another way Otra manera that the Lord speaks about que el Señor la habla acerca is to how we can enjoy nature. que nosotros podemos disfrutar lo natural. When we enjoy nature, is that visual or behavioral? Cuando nosotros podemos disfrutar en lo natural, Or both? con los dos, Yeah, it's both. los dos. It's both. Okay, does anybody know Si alguien puede decir there are two types of revelations that the Bible speaks about? que dos tipos de revelaciones la Biblia habla. Does anybody know what the two types of revelation are? Si alguien sabe los dos tipos de revelaciones, And the way that God speaks to you, de la manera que Dios habla, or para that ti, you know that God is actually real. que tú puedas darte cuenta que Dios es verdaderamente real. Does anybody know? ¿Alguien puede saber? Hello. Two types. Dos tipos de revelaciones. Come on, everybody, work with me. The first one Vamos a trabajar. is a general revelation. Es una revelación general. Turn to Romans 1:20. Busca en Romanos 1:20. What is a general revelation? ¿Cuál es la revelación general? This is what the word says. Esto es lo que dice la palabra. I'll say it in English and then it'll be said in Spanish. Lo voy a leer en inglés y después la paso lo voy a leer en español. General revelation in Romans 1:20 says, "For since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse." So what is that saying? In Spanish, we will have it read. Romano. 1:20. La palabra dice en Romanos 1:20, dice así.
en español. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, de hacer claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. So creation demonstrates La creación demuestra that God is real que Dios es real and that He exists. y Él existe. The other revelation Otra revelación is called special revelation. que se llama una revelación especial. Does anybody want to venture a guess? Anybody out there in media? ¿Alguien en la media? Does anybody want to venture a guess on what special revelation means? Que lo que significa una especial revelación. That's right. It's an individual revelation. Es una revelación individual. How? ¿Cómo? No, there's different ways that it's revealed. Hay diferentes maneras de poder verlo. And it's written in the Bible how He reveals Himself. Y está en la Biblia cómo puede mirarlo. ¿Cómo? How? Say it again. Yeah, that's one. A través de la palabra. Ese uno. Give me another one. Por favor, puede decirme otro. Very good. ¿Ah? Somebody said dreams. ¿Alguien dice sueños? Yes, that's true. And Eso there's es correcto. and one more. Y otros, hay otro más. ¿Alguien puede decirlo? Yeah, visions. Exactly. Visión. Es correcto. And there's actually scriptures for all of these. Y exactamente cada uno de esos tiene su escritura. I'll just put one for each. Voy a escribir uno por cada uno. For visions, Genesis 15:1. Para la visión, Génesis igual. 15:1. Para la visión, Génesis 15:1. For dreams, Genesis 28:12. Para sueños, Génesis 28:12. And last but not least, Y el último, the word in the form of God appeared. que la palabra en la forma de Dios, Genesis 3:8. que está en Génesis 3:8, Until the New Testament when Jesus Himself came. hasta el Nuevo Testamento que Jesucristo vino por él. Vino él. Así que tú puedes buscarlo para que lo puedas estudiar y puedas confirmar que todo lo que te explicamos está en la Biblia. So tell me, does anybody know Dime, ¿alguien sabe what the law is called que lo que el Señor llama in the Bible? en la Biblia? Does anybody even want to take a guess Si tú puedes tener un chances, excuse me, how old the Bible is? lo viejo que es la Biblia.
That would be older than man. We heard 6,000 years. Estamos hablando de 6,000 años. According to the Bible, De acuerdo a la Biblia, and we follow the Jewish scrolls, si seguimos el calendario judío, the year is 5779. el año es 5,779 ahora mismo en la actualidad. So you know, if we came to 6,000, Tú sabes que nosotros estamos aquí de 6,000. no man was here. Un hombre estaba aquí. Not yet. No. Okay, does anybody ¿Alguien? can tell me what the law is called? The law of God. What is it called? El Dios de que llama. There's a lot of shy people out there. What's going on? Hay muchas personas ahí mismo. ¿Qué pasa con ustedes? My. Pueden contestar, pueden comentar, pueden preguntar, pueden llamar. All you Bible-knowing individuals, Que cada una de ustedes tiene su Biblia individualmente. what is the law called? ¿Qué es lo que el Señor llama? How about the Torah? Does that sound familiar? O él llama a Torah. Eso le usa familiar. How did we get that? ¿Cómo podemos llegar ahí? How did we get the Torah? ¿Cómo podemos llegar a la Torah? Anybody out there? How did we get the Torah? ¿Cómo tú puedes llegar a la Torah? Come on, type it. If you type it, I'll know it. Si tú lo escribes, podemos saber. How did we get the Torah? Nobody knows how we got the Torah? ¿Cómo podemos llegar a la Torah? Where's the Torah? Yeah, ¿Qué es Moses! lo que es Torah? Moses! Moisés. Oh my. How about the first 5 books of the Word? Que es lo. Vamos acerca de los 5 primeros libros Of the Bible in the Old Testament. de la Biblia en el Viejo Testamento. What is that called? ¿Cómo tú lo puedes In the llamar? Old Testament. The Old Testament, what are the first 5 books called? ¿Cómo se llaman los primeros 5 libros del Viejo The Testamento? Pentateuch. Very good. The Pentateuch. El Pentecostés. Pentateuch. Pentateuch. Yes. Hello. Okay, according to research De acuerdo a los research, that comes out of the Hebrew writings, de acuerdo a la escritura hebrea, it says that Moses lived between 1500 and 1300 que Moisés vivió del before Christ. 15 al 13 antes de Cristo. So all the laws Todas esas palabras, that was written todas esas leyes for a man to follow, están escritas para que los hombres lo sigan it bypassed the way they thought de la manera que ellos pensaban and showed them how they were supposed to act. y te enseñaban de acuerdo a cómo ellos podían ser. Okay. What's another way ¿Cuál es la otra manera that we could try to get peace in our house? que podemos tener paz en nuestra casa? It doesn't. Don't try to overthink it. No trate de pasarte de pensamientos. What about laughing? Yes.
¿Qué How about tal laughing? de sonreír? Just laughing. Sonreír. So many of us walk around with our face all screwed up, Y muchos de nosotros andamos con la cara toda arrugada angry about nothing, y estamos enojados por nada. and just like tearing up their body parts Entonces lucimos como que nuestro cuerpo está totalmente with the destrozado. negativity that they're allowing to come into their bodies, Entonces no podemos hacer actividad para just que to be vengan able con to fuerza. laugh. Hay momento para reír. That means change. En otras palabras, The triangle Cambio. means change. el triángulo es cambio. Okay, so we said singing, Cantar, laughing. sonreír. I don't know how many of you out there laugh. Yo no sé cuántos de ustedes se mantienen riendo Oh, how many actually find it hard to laugh? o cuáles de ustedes se han mantenido fuertes para poder reír. I find myself laughing at when I do something wrong in the house, Y yo empiezo a reír cuando hago algo erróneo en mi casa, especially since I'm aware especialmente cuando estoy, that there are no secrets with God porque no hay secreto para Dios or the heavenly hosts. o en el Dios. So when you do something wrong, Cuando tú haces algo malo, everybody in the spiritual realm knows about it. todo en el espíritu saben. So it's better that you laugh at yourself Es mejor que tú sonrías tú mismo and release it y lo sueltes than to hold on to it que aguantarlo. and now affect yourself physically. Entonces te va a afectar físicamente. Another way, oh, this is a big one. Declutter your house. Get rid of the garbage. Trata de sacar todo tu basura de tu casa. There are people here in the congregation who are like, oh, La persona que en la congregación, hello, declutter. limpia toda la basura. Yes, Lord Jesus. Oh my God. What are you saving the things for? ¿Qué tú estás guardando? ¿Para qué? When was the last time you used them? ¿Cuál fue la última vez que lo usaste? You keep saying, well, maybe tomorrow. O no, quizás mañana. Or maybe the next day. O quizás el próximo día. And then it turns into the next year. Entonces se torna para el próximo año. And then before you know it, it's in the next decade. Y o si no, va a tornarse en los próximos 10 años. If you got too big for the clothes Entonces tú vas a ser tan muy grande para esa ropa. and you're not fitting them, Y si tú no te sirves, get rid of them. entonces sal de ella. Somebody else can use them Alguien puede usarla. and get yourself some new clothes. Entonces ponle a tu cuerpo nueva ropa. Do whatever it takes. Haz lo que tenga que hacer They'll help you get back to where you want to get to. para tú regresar a lo que tú tienes que hacer. But in the meantime, Pero al mismo tiempo, those cute shoes esos zapatos bonitos, that your foot got too big for, que esos pies han crecido mucho, and you felt you spent so much money for them, entonces tú que has pensado que has gastado mucho dinero por ello, or even those clothes, o algunas ropas, like you men with those expensive suits. y tú sabes que los jackets son muy caros. Other than wearing a girdle Solamente que nosotros tenemos en el lugar where, malo, where somebody has to put their foot in your back and pull the strings, porque alguien pone los pies y te jala it's not gonna close. y no va a cerrar. Get rid of the suit. Regala ese traje. Oh, here's one that the Lord just told me. Eso es una cosa que el Señor me ha dicho. Some of you have cars from your parents Algunos de ustedes han tenido carro por un pariente. that's sitting in your backyard Está sentado en la yarda atrás that has not moved y no se mueve. since God knows what time. Y Dios sabe el tiempo. Release it. Suéltalo. The Lord is not a God of the dead.
Dios es el Dios de los muertos. He's a God of the living. Él es el Dios de los vivos. If you want life into your circumstance, Si tú estás pasando en tu vida, tu then you're situación, going to have to allow the living God que tú vas a tener la oportunidad de tener Dios viviente to assist you in getting rid of y the que te things. pueda asistir para que tú puedas salir de muchas cosas. This is another thing that happens to us as we get older. Esa es la situación cuando vamos hacia ser ancianos. Stop taking yourself too seriously. Para de tomar tu persona tan seria. Too serious. Demasiado seria. It seems like as we get older Se ve que muy viejo and things start to happen, y se torna que va a pasar. we now stop laughing, Ahora empezamos a reír. and the simplest thing that we hear, Algunas cosas sencillas que we become podemos ver aquí. we become really serious about. Entonces no la creemos que está muy en serio. And we take offense Y tenemos ofensas. when the person was meaning whatever they said as a joke. Entonces cuando ellos piensan que eso lo que era un chiste, Now we open up the door for unforgiveness, entonces ahora abrimos la puerta de la falta de perdón. and now we get into trouble with the Father Entonces ahora tenemos problemas con el Señor, because He said, if you can't forgive, que porque Él te dice que si no puedes perdonar, He's not going to forgive you. Él no te va a perdonar a ti. Let it go. Déjalo que se vaya. How about loving yourself unconditionally? ¿Qué se trata de amar a tu persona incondicionalmente? Loving yourself unconditionally. Amar a tu persona incondicionalmente. What does the Lord want you to do? ¿Qué es lo que te dice? Stop condemning yourself Para de condenarte for the things that has happened in your life. las cosas que han pasado en tu vida. You're going to continuously make mistakes. Tú vas a continuar cometiendo errores, But the God we serve, pero el Dios que le servimos, He already knew you were going to make these mistakes. Él sabía, Él sabe que tú ibas a cometer esos And errores. what He wants you to do. Es lo que quiere que. So what happens when we don't love ourselves unconditionally? Así que cuando nosotros dejamos las condiciones de nosotros, What is that called? ¿cómo le podemos llamar a eso? What's that called? ¿Cómo le llamamos a eso? Self-condemnation. Le llamamos la condenación personal. Wait, hold on. To have peace in the home, you can also edify each other, say nice things to each other. Always start out with something welcoming when someone comes home. Encouragement. What could be the problem with that? ¿Cuál es el problema que puede traer eso? Yeah, they might not know how to take it. You might be Puedes coming. pensarle que tú sabes lo que estás pensando. You might be coming with all good intentions, Tú vienes con una buena intención, and they turn around and they take what you meant for positive porque tú vienes a traer que tratando de hacer la cosa positiva to be negative. para ser negativa. No, the Lord wants you to do, not try. So if you do, just be aware. The Lord wants you to do and not try. So just be aware El Señor está tratando de que tú hagas, that something may happen que quizás va a pasar algo that you did not expect to happen. que tú no estés esperando que pase. What can we do physically ¿Qué
¿Qué podemos hacer físicamente for ourselves por nosotros? so we can have peace? A nosotros podemos tener paz. What else? Algo más. What is that? What does that mean? What was said was humble yourself. There's another thing that we could do, Otra cosa que nosotros podemos hacer, ¿verdad? like going to the doctor Yendo al doctor, ¿verdad? and get health checkups. Entonces podemos chequear nuestra salud. Health checkups. Eso, el chequeo de salud. When was the last time you saw a doctor? ¿Cuál fue la última vez que viste el doctor? How many of you Cada uno de ustedes have no idea what's going on the inside of your body? no tiene la menor idea de lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo. But when you look in the mirror, Pero cuando tú buscas en el espejo, you feel like you look good, tú te sientes que te luce bien, and you put on your makeup, que ahí te pones tus patches, or you put on lotion, o te pones una loción, you take your vitamins. y te tomas una vitamina. Some of you take your vitamins. Algunos de ustedes toman vitamina. And then when you get injured or you end up with a medical condition, Entonces cuando tú vas a referente a una condición médica, now you're surprised. entonces ahora tiene una sorpresa. But then did you do what you were supposed to do Pero si usted no puede hacer lo que tú estás supuesto a hacer, so that you wouldn't have to experience what you're experiencing all of a sudden? entonces tú no vas a tener que pasar por esa experiencia. Remember, there's always a strategy. Recuérdate, solamente se refiere a estrategia. How about some of us ¿Qué sucede con algunos de nosotros who's just passive in life? que hemos muerto en nuestra vida? Some of us believe Alguien cree that it's better to stay out of the way que es mejor estar fuera del camino than to make waves. o hacer camino. Even some of us prefer En algunos prefieren that even if somebody's saying the wrong thing to us, que quizás dice en algún momento, just so that you don't cause any trouble, no importando que no tomes algunos problemas, you feel it's better to stay quiet. que tú te sientes que es mejor estar callado. Who said that you shouldn't have a voice? ¿Quién te ha dicho que tú no tienes la voz? Who stopped you from having a voice? ¿Quién te puede parar que tú no tienes una voz? You should be Tú no able to puedes shout from the rooftop parar. Tú estás supuesto a estar por encima del roof. because nobody has a heaven or hell to put you in. No, nadie puede detenerte. What's even worse Y lo que puede ser más malo, is those people who are coming to you que esa persona que viene de ti, are the same ones con la misma persona who, whatever they're saying at you que ellos lo que dicen and de ti, about you, o acerca de ti, are the leaders of the pack. son los líderes del paquete. There are times Hay momentos when the Lord will have us be quiet, que Dios va a tener que mantenerse callado, but then there are other times, pero en otros tiempos, hear me well, escúchame bien, that you have to open your mouth and fight. tú necesitas abrir tu boca y pelear. The times you're staying quiet El momento que tú te mantienes callado, is when you might have to lose the battle to win the war. entonces es el momento de tú vas a perder la batalla. When you have that relationship with the Lord, Cuando tú tienes una relación con Dios, He's going to help you with how you think, Él te va a ayudar a cómo tú piensas. so that now when your behavior follows through, Entonces ahora cuando tú puedes caminar tú por tus actitudes, que va caminando por la verdad, you're walking in a spirit of power and authority. entonces ahora está caminando con el poder del Espíritu y autoridad.
espiritual. And that's when you realize Y eso es cuando tú te das cuenta and you truly understand y que tú puedes entender no weapons formed against you. que no hay arma forjada contra ti que pueda prosperar. And he means no weapons formed against you Y él dice que no hay arma que pueda venir contra ti, shall prosper. que no pueda prosperar. So this is the No hay arma forjada. last week Esta es la última semana that we are going to talk about having peace. que vamos a hablar de tener paz. And next week we'll speak. Next week Y la próxima semana we'll have something different for you guys. y vamos a tener algo diferente. On Sunday, En el domingo, stay tuned mantente conectado around 12 o'clock alrededor de las 12 del día to hear Apostle Rafael Montilla para tú escuchar al apóstol Rafael Montilla, bring forth the word para que él va a traer la palabra, to edify, exhort, and comfort you. para él exhortar Edify, exhort, and comfort you. y edificar para que tú te sientas bien. If you're in the area, Si tú estás en esta área, come by and visit. ven y visítanos. In this house, En esta casa, we believe in laying of hands. en esta casa creemos en poner manos. If you know anyone sick, Si tú conoces a alguien que está enfermo, bring them in. tráelo. If you have a question, Si tú tienes preguntas, go on to hisvoiceconnections.com va a través de hiswayconnection.com and go into the contact tab y busca el botón de contacto and send us whatever it is that you have a question or comment about. Entonces, mándanos donde tú quieres dar un comentario. Also, there's a donate tab. Y otra también tenemos el botón de It's donar. It says give. Eso es regalo. Whatever it is that you have, nothing's too small or too great, Que cualquier cosa que tú tengas no es muy grande ni muy pequeña, to help us further the gospel. para que pueda ayudarnos a seguir el ministerio. It would be much appreciated. Y te vamos a agradecer grandemente. And with that, Y por eso, I wish you a blessed evening, y ahora te bendecimos en esta noche a sweet sleep, y que tengas un sueño bien tranquilo. and may the Lord be with you until we Y meet el Señor again. va a estar contigo. In Jesus' En name. el nombre de